Hola amigos del cine, hola amigos de Arquiné, hola amigos de la cultura. Es para mí un placer darles la bienvenida a estos encuentros de cine que tienen lugar de manera virtual, como ustedes pueden apreciar, por los sucesos de público conocimiento que atañen una realidad global que esperamos pase realmente y definitivamente muy pronto y que solo sea un recuerdo y un mal recuerdo de una noche aciaga que vivió el mundo. Realmente para nosotros es un placer poder compartir estos encuentros que son indudablemente masterclass alrededor del cine y la cultura y en buena medida de esta manera suplir una ausencia que es el Congreso Arquinec que iba a desarrollarse en la Academia Nacional del Tango en Buenos Aires, Argentina, y que, por lo antedicho, también han tenido que suspenderse. De esta manera, en un puente imaginario, nos trasladamos a diversas ciudades europeas y de Latinoamérica para poder compartir diferentes experiencias alrededor del campo de la investigación sobre cine y que han quedado también plasmadas en diversas publicaciones alrededor del mundo. Realmente para mí, en ese sentido, es un gran placer presentar a Gloria Camarero Gómez y hacerlo además por la permanente presencia que Gloria ha tenido en relación a estos encuentros reales desarrollados en Buenos Aires y también por la trascendencia de su labor como investigadora y como profesora en la Universidad Carlos III de Madrid. Realmente por todo eso y por el don de gentes, como se decía ciertamente entonces en otro tiempo, es realmente un placer para mí darle la bienvenida a estos conversatorios y hacerlo además de la mano de un libro que tengo el placer de tener entre mis manos, que lo voy a mostrar a la cámara lo mejor posible. Ustedes lo pueden ver ahí. Es en efecto Madrid en el cine de Pedro Almodóvar. Y este libro tiene además una particularidad que vamos a hilvanar en el recorrido de esta conversación. Eh, ha tenido muchas ediciones, lo cual habla del éxito de su autora y también de la relevancia del biografiado. Y también ha tenido una edición aumentada en virtud de un suceso que ha tenido lugar a nivel global, que fue la última película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. Ese último trabajo le ha permitido a la profesora Gloria Camarero Gómez expandir la mirada de Madrid en el cine de Pedro Almodóvar e incluir también esta nueva referencia dentro de las nuevas ediciones que ha tenido este ejemplar. Ediciones que le consultaremos también a su autora, cuántas son, yo he perdido la cuenta porque son muchas, realmente es un libro que ha tenido mucha venta, ha sido muy exitoso y que tiene realmente una edición preciosa de ACAL, de ediciones ACAL Cine, y que nos permite también algo que para todos quienes hemos tenido la bella oportunidad de transitar Madrid se nos antoja mágico. Y para todos aquellos que tenemos la oportunidad de disfrutar y de saborear el cine de Pedro Almodóvar, recordándolo o revisitándolo, también se nos antoja mágico, porque en buena medida el libro sirve como una guía amena, inteligente y sobre todo una guía de trabajo y de investigación, no es solamente una guía de lectura, sino que hay mucho análisis plasmado en el libro, que nos permite recorrer de la mano de la filmografía de Pedro Almodóvar sitios arquetípicos de Madrid y otros sitios que se construyen a partir de un juego dual entre la realidad y el imaginario. Un poco desde ese lugar vamos a dar comienzo a este encuentro, vamos a recorrer el trabajo de investigación y vamos a recorrer el libro que es Madrid en el cine de Pedro Almodóvar y lo vamos a hacer, como señalaba antes, de la mano de Gloria Camarero Gómez. Gloria Camarero Gómez es profesora titular de Historia del Cine e Historia del Arte en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido profesora invitada en universidades de Estados Unidos, Argentina, Alemania, Italia y Francia y su principal línea de investigación es el estudio de cine en relación con la pintura, la arquitectura y el espacio urbano. Así que dicho esto, le damos una fervorosa bienvenida a una querida amiga de Argentina que es Gloria Camarero Gómez y la dejamos en uso de la palabra. Bienvenida, Gloria.
Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a Quiné por haberme invitado a estas conferencias, a estas clases. Muchas gracias a mi querido amigo y colega Pablo de Vita, que una vez más me acompaña. Me ha acompañado en distintas conferencias. Presentamos el libro juntos, el libro que ahora tenemos entre las manos en el Festival de Mar de Plata. Y él casualmente tuvo el primer ejemplar de esta obra, porque yo fui a recogerlo por la mañana a la editorial y por la tarde quedé con él en el Teatro Real de Madrid y le hice entrega del primer ejemplar como un regalo. Bueno, pues muchísimas gracias. Es para mí motivo de gran satisfacción poder entrar en estas conferencias y agradezco muchísimo la invitación. En realidad el tema en el que yo trabajo son los espacios en el que yo investigo, son los espacios de representación en el cine de Pedro Almodóvar, que se concretó en este libro, Madrid en el cine de Pedro Almodóvar, del cual, como también apuntaba Pablo, pues ha habido varias ediciones. La primera edición es del 2017, pero posteriormente ha habido 4 ediciones más. De esas 4 ediciones más, una es una edición argentina, sacamos el libro en Argentina. Y la última edición, la 5ª edición, contando la de Argentina, ha visto la luz poco antes de los confinamientos, en febrero del 2020. En febrero del 2020 tenía la novedad que incluía Dolor y Gloria. Bien, el libro del que voy a hablar muy poquito, a ver esto... Muy bien. Bien, digo que este es el tema de mi investigación que presento aquí, Pedro Almodóvar, realidades y mitificaciones, los espacios de representación en el cine. Bien, digo que el libro lo que hacía era presentar una serie de recorridos por Madrid y se acompaña de distintos planos. Ahora bien, no es tanto una guía turística. Es cierto que ha podido tener esta finalidad, es cierto que en algún momento el Ayuntamiento de Madrid hizo alguna gestión para hacer unas rutas aprovechando este material, pero no es exactamente la finalidad que yo le quise dar. La finalidad, yo quise hacer en este libro un itinerario conceptual, es decir, determinar qué significa Madrid en el cine de Pedro Almodóvar. Evidentemente, el libro hace referencia pues, a una serie de cómo ha cambiado ese Madrid en la realidad y en el cine de Pedro Almodóvar a lo largo de los últimos 40 años, es decir, desde 1980, que es la fecha de Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón, hasta el 2020, que acaba de estrenar el corto La voz humana. Evidentemente, en estos 40 años Madrid ha cambiado y también ha cambiado el Madrid en el cine de Almodóvar. Tenemos una serie de lugares míticos que ya no existen, como por ejemplo la cafetería Manila de la Gran Vía, que aparecía en La Ley del Deseo, por ejemplo el Bobia del Rastro, que aparecía en Laberinto de Pasiones, que también ha desaparecido, o un barrio entero, el barrio de Las Vistillas, que estaba detrás, aparecía en La Carne Trémula y estaba detrás de la Plaza de Castilla. Pero aparte de estos lugares que ya no están, yo creo que lo que más ha cambiado es el concepto de ciudad. El Madrid de antes y ya incluso de antes de la pandemia, yo creo que era ya un Madrid menos alegre, menos acogedor, menos extrovertido que el Madrid de los años 80-90. Madrid ha cambiado y ha cambiado también en el cine. Se constata que los últimos protagonistas de las películas de Almodóvar recorren sus calles y plazas completamente solos. La ciudad genera soledad y los vemos estar más tiempo dentro de sus casas. Las últimas películas de Almodóvar son en este sentido mucho más intimistas, ¿no? Y Madrid es una ciudad menos acogedora a la gente. Hablando, debo decir que Pedro Almodóvar ha preferido o ha tendido a rodar en escenarios naturales.
inicialmente, también lo ha seguido haciendo después, pero ha tenido una tendencia a rodar en escenarios naturales y en esos escenarios naturales las calles, las plazas, los edificios de Madrid ocupan un lugar predominante en su filmografía. Son siempre los lugares que él conoce bien y frecuenta. El cine de Almodóvar es muy autobiográfico. Por eso lo que aparece en sus películas son siempre lugares muy vinculados a su persona. Él va, o al menos iba, al famoso Chicote de la Gran Vía y ese Chicote aparecía en Los Abrazos Rotos. Él va, o al menos iba, al Villarrosa, que es un tablao flamenco de la Plaza de Santa Ana, y ese tablao flamenco de la Plaza de Santa Ana estaba en Tacones Lejanos. Él va o iba a la taberna de Ángel Sierra en la Plaza de Chueca, y esa taberna la frecuentan las protagonistas de La Flor de mi Secreto. No son decorados en ningún caso, solo el restaurante que monta Penélope Cruz en Volver, el restaurante Asador Emilio, fue un decorado levantado in situ, no en estudio. Es este que veis ahí, hubo incluso una petición por parte de los vecinos de Vallecas para que lo dejaran, para que no se levantara después del rodaje, para que se dejara en el barrio, en esa plaza de Vallecas, como un ejemplo de memoria histórica, pero no se hizo, ¿no? Sino que el bar se desmontó terminado el rodaje. Para los interiores de las viviendas, Almodóvar empezó prefiriendo también los espacios reales y tendió a rodar en las casas de sus amigos. Interiores son espacios reales en las casas de sus amigos. Por ejemplo, la casa de Bon, en Pepi, Lucy Bon y otras chicas de El Montón, estaba en el madrileño barrio de Malasaña y era la vivienda estudio de una pareja de pintores muy conocidos en los años de la movida, que fueron los Costús. Por lo tanto, lo que vemos, el rodaje se hace en la casa real, y en las paredes lo que hay son los cuadros de ellos, pero porque estaban en su propia casa. Quiero decir con esto que no hay ninguna construcción, es un espacio real sin transformaciones. Otro tanto podemos decir de la casa que habita Sestila en Laberinto de Pasiones de 1983, que era la casa de un fotógrafo, Pablo Pérez Mínguez, también muy conocido en la movida, y esa casa donde se rueda Laberinto de Pasiones, que simula ser la casa de Cecilia Roth, lo recordáis perfectamente, había este mural inspirado en la Capilla Sixtina que hizo Pérez Villalta. Estamos en lo mismo, la habitación de la película es la habitación real. Entre tinieblas se rodó igualmente en un escenario real, en el antiguo convento de las Recogidas de Santa María Magdalena, que está en la calle Hortaleza de Madrid. Aunque los interiores sí que fueron decorados construidos, o sea, el exterior es el edificio original, pero los decorados interiores fueron construidos dentro del espacio real, de tal forma que las habitaciones donde las monjas hacen sus espectáculos era un decorado construido, o el despacho de la Madre Superiora que vemos abajo a la derecha era también un espacio construido y famoso sobre todo por la galería de fotografías que lo adornaban y que eran fotografías de lo que dice el guión, las pecadoras ilustres, que iban desde Marilyn Monroe a Brigitte Bardot, pasando por Ava Gardner. Tenemos, por lo tanto, un espacio de representación construido dentro de un espacio de representación real.
espacio de construcción espacio de representación construido dentro de un espacio real. Es lo mismo que ha hecho en su última aportación en La voz dormida, aunque en la voz humana, aunque con algunas diferencias. En alguna medida fue un paso adelante lo que vemos en Entre tinieblas, pero seguían siendo unos decorados que permitían muy poca movilidad de cámara. Muy poca movilidad de cámara porque estamos en un espacio determinado y, de hecho, el optar por escenarios naturales de una característica, estas primeras películas de Pedro Almodóvar, y es que son una serie de películas, tienen unas limitaciones y tienen poco movimiento de cámara. Son las limitaciones que, lógicamente, dan lo que es un espacio natural, un espacio real. Y esa elección condiciona el resultado. El gran cambio vino con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Cuando van a rodar, cuando empiezan a pensar en los decorados de Mujeres al borde de un ataque de nervios, piensan en lo que estaban haciendo hasta ese momento, optar por escenarios reales, naturales, no por decorados, y optan o piensan en la terraza que hay arriba del Círculo de Bellas Artes de Madrid, y en esa terraza del Círculo de Bellas Artes de Madrid iban a montar el ático de la protagonista. Bien, por lo tanto, desde ese ático desde ese ático del Círculo de Bellas Artes, la vista que se ve son estos edificios de la calle Alcalá de Madrid, donde vemos pues, el famosísimo edificio Metrópolis, donde vemos la cúpula de la iglesia de las Calatravas o donde vemos el edificio de la Telefónica. Esto es lo que realmente se ve desde la terraza del Círculo de Bellas Artes. Por lo tanto, como esa era la opción, rodar desde el Círculo de Bellas Artes, en los dibujos, en los diseños de las habitaciones interiores, en el anteproyecto de Mujeres al borde de un ataque de nervios, aquí podéis ver que se ve desde las ventanas esa vista, porque piensan que se va a rodar desde ahí, desde la terraza del Círculo de Bellas Artes. Veis la cúpula, veis la Telefónica al fondo, se ve la cúpula del edificio Metrópolis, tanto en este salón como en este dormitorio. Bien, sin embargo, cuando van ya a montar el decorado, se dan cuenta que había una claraboya oculta en la terraza y que esa terraza no iba a soportar el peso de todos los aparatos de rodaje. Por lo tanto, se desestima rodar en esa terraza y se decide construir una vivienda en estudio. De tal forma que lo que iba a ser un escenario natural se convierte en un escenario artificial. La vista desde la terraza de Mujeres al borde de un ataque de nervios, como ya es decorado de estudio, esa vista se crea en este telón o forillo que veis aquí. Es decir, la terraza da a una calle, pero que ya no son los edificios reales, porque estamos trabajando en estudio y puedo ver este forillo o telón de fondo. El forillo o telón de fondo es propiedad del Deseo, la productora de Almodóvar, está en depósito en la Filmoteca Española y yo lo pude presentar en una exposición que comisarié en los años 18-19 sobre Félix Murcia. Félix Murcia fue el creador de este forillo de Mujeres al borde de un ataque de nervios y también el creador de los decorados de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Aquí vemos el forillo cuando se expuso en la Filmoteca de Cataluña. En la Filmoteca de Cataluña podéis ver, ¿qué es un forillo? Es fotografías de los edificios
distintas fotografías de los edificios colocadas luego en una madera fina. Es un forillo de más de 10 metros de largo y se puede ver las uniones de las distintas fotografías formando lo que es un todo, ¿no? Lógicamente tiene una intención de realismo, son fotografías al fin y al cabo de los edificios, y tiene un dato curioso. Fijaros que en el forillo inicial uno de los edificios tenía, que seguro que lo tenía en su momento, una malla verde porque estaba en obras de reconstrucción o estaba en restauración. Pero qué curioso, ¿no? O me llamó la atención. Ayer yo pasé por allí, esto es un edificio, una fotografía mía tomada desde el móvil, iba conduciendo. Ayer, 13 del 11 del 2020, vi esa misma vista ya con las luces navideñas y me di cuenta, y me llamó mucho la atención, que ese edificio central sigue teniendo la misma malla verde. Bueno, no me explico cómo 32 años después sigue en obras el edificio, pero así es, ¿no? Bien, para las escenas de noche se utilizó el mismo forillo, solamente se hizo un forillo, es bastante costoso de elaboración. Lo que pasa es que, digo que es el mismo forillo las escenas de noche, lo que pasa es que el forillo tenía en algunas partes como una especie de trasera, y en esa trasera se colgaban unas luces pequeñitas parecidas a las que ponemos en los árboles de Navidad y que iluminaban las ventanas. El mismo forillo lo vuelvo a traer porque a lo mejor se ve mejor. El mismo forillo lo expusimos en la Casa de Cultura de Gandía en Valencia, porque la exposición que dio de comisarié tuvo distintas sedes, hizo la Filmoteca de Cataluña, tuvo otras y por último cerró en Gandía, en la Casa de Cultura de Gandía, donde volvemos a exponer el mismo forillo, no sé si aquí telón o forillo, como lo podéis ver con esas luces, y otra vez el edificio central con la malla verde, y aquí es donde está, bueno, pues he traído los que organizamos la exposición. Este es Elis Murcia, el creador, el otro cocomisario, Joaquín Cánovas, yo y dos representantes o organizadores del Ayuntamiento de Gandía. Ahora bien, el guión de Mujeres al borde de un ataque de nervios sitúa la casa de la protagonista, ese ático lo sitúa en una calle cerca al Retiro, en la calle Montalbán. Evidentemente, desde la calle Montalbán, desde esa casa cerca al Retiro, no se ve la vista que se recogía en este forillo, pero sin embargo se mantiene. Es decir, desde la calle Montalbán quieren simular como que se sigue viendo lo que se hubiera visto desde donde estaba previsto rodar, que era la azotea del Círculo de Bellas Artes. Con lo cual se mantuvo, o sea, no es la vista que corresponde a la realidad, porque desde la calle Montalbán digo que no se ve esos edificios de la calle Alcalá de Madrid. Se mantuvo. ¿Por qué se mantuvo? Porque es una imagen conocida y reconocida, y es una costumbre cinematográfica cuando hablamos de decorados. Por ejemplo, es muy corriente que películas rodadas en París muestren la calle que muestren, suele verse de lejos la Torre Eiffel, estén donde estén. O a mí me llama la atención Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, que esté sucediendo la acción en la calle donde esté sucediendo, podemos ver la Sagrada Familia de Gaudí, aunque seguro que desde allí no se vería. Digo, por lo tanto, en que son elementos de identificación y evidentemente de integración obligada, ¿no? A veces esos elementos de identificación tienen un carácter más abstracto, se introducen como una atmósfera, se introducen como una evocación. Me lo recordaba Pablo de Vita, me lo recordaba la tendencia, por ejemplo, y que seguro que conocéis todos, a que las películas que exhiben la ciudad de Buenos Aires en los años 50, 60, dan al escenario unas características que la hacen semejantes a París. Es ese aire parisino al que Buenos Aires quería acercarse en la mirada del espectador. Bien, pero el escenario construido en Mujeres al borde de un ataque de nervios permitió a Almodóvar jugar con la artificialidad, es decir, no es un decorado natural que tiene unas limitaciones,
un decorado, un espacio de representación levantado en estudio, permite jugar con la artificialidad, una artificialidad que en este caso encajaba perfectamente con la historia contada, la cual, como recordaréis en la película, tenía mucho de irrealidad. Por ello, el interior del ático se diseñó como una especie de decorado de teatro con el suelo en varias alturas y también como los decorados de los apartamentos de las comedias americanas en cuanto a la estructura y organización. El apartamento típico de comedia americana tiene la característica que pueden verse a la vez las distintas estancias y es una estructura muy abierta y por lo tanto facilita la puesta en escena. A las paredes se les dio un tono melocotón, asalmonado, que se puso enseguida de moda en las casas reales. Esa es la influencia que tiene el cine en la vida real y también se puso de moda en las casas de la época esas distintas alturas en el suelo. Digo que el referente fueron pues las viviendas de películas como El apartamento de Billy Wilder o La tentación vive arriba, ¿no? En base a ello ha habido siempre se ha dicho que Mujeres al borde de un ataque de nervios es muy comedia americana. Yo creo que el texto no es tan comedia americana. Lo que es propio de comedia americana es el decorado. O sea, el decorado caracteriza el género, ¿no? Bien, debo decir también que es un decorado muy sofisticado, un decorado muy refinado, colores brillantes, características que ya va a tener siempre los interiores de Pedro Almodóvar. Sofisticación, modernidad, elementos de diseño y que esas características las va a mantener, ¿no? Las siguientes películas de Pedro Almodóvar, por ejemplo, el bolso que lleva Julieta Serrano no es un bolso cualquiera, es un bolso que lleva impreso, lo veis perfectamente, la obra Discos Simultáneos de la UNAI. Otro tanto, puedo decir, de las sillas que hay en ese ático, tampoco son sillas cualquiera, es la famosa silla Basili que diseñó Breuer en 1925 en cuero y aluminio en el marco de la Bauhaus alemana. El pisapapeles, pues que está, por ejemplo, en el despacho de la inmobiliaria a la que acude la protagonista para buscar piso y que le atiende Agustín Almodóvar, tampoco es un pisapapeles cualquiera, es una recreación de la silla Mondrian de Gerrit Riegel. En definitiva, el hecho, la necesidad hace virtud, podríamos decir que la necesidad hace virtud. El hecho de tener que renunciar a un decorado natural puso en valor el decorado artificial, el decorado levantado en estudio y las posibilidades ornamentales que conlleva. Ese decorado, esos decorados de los interiores de Mujeres al borde de un ataque de nervios fue el motor del cambio y supuso un antes y un después en las escenografías almodovarianas. Bien, la verdad es que el decorado construido en estudio suele ser un decorado que permite el artificio, eso es cierto, y eso lo ha seguido haciendo Pedro Almodóvar, pero también es cierto que vinculándose siempre a la verdad narrativa, buscando siempre una proximidad a la realidad que cuenta la película, ¿no? El ejemplo lo tengo en Dolor y Gloria. Dolor y Gloria es un decorado de estudio levantado en estudio. O sea, no es un decorado natural. El protagonista, Salvador Mayo, es un director de cine ya que ha iniciado un poco la decadencia física y que se ha querido ver como el alter ego de Pedro Almodóvar.
¿qué es lo que hace Almodóvar? Para que haya una vinculación entre el personaje real y el personaje ficticio, debe vestir como viste Almodóvar, moverse como se viste Almodóvar y vivir en una casa como es la casa de Almodóvar. Por lo tanto, no se rodó en su propia casa, pero sí que en el estudio se hizo una copia exacta a la casa de Almodóvar, la misma cocina, el mismo cuarto de baño. Hay una anécdota que además nos contaron a Pablo Vita y a mí juntos, la vimos juntos, que nos dijeron que hasta la empresa que había cambiado las ventanas de la casa de Pedro Almodóvar les contrataron para que colocara las mismas ventanas en el decorado de estudio. O sea, que ahí está. Se sabe también que el fotógrafo constantemente tomaba la luz de la casa de Almodóvar porque sería la luz que tenía que tener la película, ¿no? Ahí están pues las mismas butacas que él tiene en su casa, la misma mesa, la misma estantería, la misma lámpara, los mismos cuadros, ¿no? No es la primera vez que Almodóvar traslada a un decorado objetos de decoración, pinturas y esculturas que son de su propiedad y están en su casa. No es la primera vez que lo hace, pero él es cierto que cuenta lógicamente con decoradores de arte, con directores de arte en sus películas, pero también es cierto que él interviene muy directamente en los decorados. Es habitual y normal que cuando él está rodando una escena diga, anda, pues ahí yo creo que falta, yo qué sé, una papelera, y diga a alguien de la gente que está en el rodaje, vete a mi casa y tráeme la papelera que tengo, digo, a la entrada. Bien, y van y le traen la papelera que tiene a la entrada, ¿no? Eso me demuestra una vez más que su cine, sus películas, tienen mucho de autobiografía. Cuento la anécdota que en Kika, cuando terminó el rodaje de Kika, se montó una exposición con todos los elementos de atrezo que aparecían en Kika, que se llamó Los muebles de Kika. Se expusieron al público en una exposición. Bueno, pues parece que Almodóvar estaba deseando que terminara la exposición porque la mitad de sus muebles estaban en la galería y le faltaban, ¿no? Y le faltaban. Ahora bien, la mayor parte de lo que aparece en las películas de Almodóvar tiene, en esos espacios de representación, tienen un significado, tienen valor de significado. Podemos decir que no son meros elementos de atrezo, son mucho más que un elemento de atrezo, son metáforas argumentales, son claves para descifrar, definen los espacios de representación, caracterizan el comportamiento y los sentimientos de los personajes, aportan las claves temáticas, ilustran la acción, referencian tiempos y lugares e incluso diferencian las clases sociales. Es decir, que cada elemento que aparece tiene un significado, tiene el valor de significado. Tienen, digo, el valor de significado, son metáforas argumentales. Por ejemplo, en Los abrazos rotos, estaban en el Salón de los Abrazos Rotos, se decoraba con esas pistolas, revólveres y fusiles de Andy Warhol, que lógicamente ahí lo que están simbolizando, pues es la violencia implícita en el texto, la presencia de la muerte de Viriato de José Madrazo en Carne trémula, pues habla también de la violencia que se va a desencadenar, ¿no? La soledad de Julieta en la película homónima, a raíz de la desaparición de su hija, se ejemplifica a través de estas dos obras, el autorretrato de Freud y El hombre sentado de Miguel Navarro. Pero en el caso de Julieta, ese sentimiento de tristeza, de soledad, de pérdida, se representa también o se ejemplifica también por el color de los espacios que habitan.
los interiores de Julieta, los espacios de representación de Julieta, no son espacios reales, son decorados de estudio, pero no se construyeron en estudio, sino en el interior de este bloque de viviendas en la calle Fernando VI, número 19 de Madrid. Este bloque de edificios estaba en ese momento en restauración, de hecho se había vaciado por dentro, solo mantuvieron y han mantenido la fachada y para construir nuevos apartamentos. Entonces, en ese interior construyeron los 3 apartamentos, el decorado de los 3 apartamentos en los que vive Julieta en Madrid. El primero, cuando se traslada a Madrid todavía con su hija Antía pequeña, jovencita, era un decorado en rojo, intenso y con unos papeles como muy recargados, ¿no? Como propios de los años 70, pero sin embargo se respiraba vida por los 4 costados. Era un decorado enormemente vital y enormemente luminoso con ese rojo intenso. Cuando desaparece en su hija, se traslada a un piso blanco minimalista de superficies lisas, donde se encierra y se concentra en su dolor. No quiere que nadie le recuerde al tiempo que había vivido con su hija. Y en ese espacio blanco, de vez en cuando, con frecuencia, aparece detrás de ella ese retrato el autorretrato de Freud. Evidentemente, no tengo que recordarlo aquí, Freud es el pintor o uno de los pintores que mejor ha representado los sentimientos de sus retratados, la angustia, el dolor, la soledad, que enlazan con los sentimientos de Julieta, de tal forma que se establece una metáfora simbólica entre el detrás y el delante, entre el espacio pictórico y el espacio fílmico. En un momento determinado, Julieta se entera que su hija vive y decide establecerse en un nuevo apartamento para esperarla. Se va al mismo edificio donde había ocupado aquel apartamento en rojo, que es muy similar en estructura, muy similar en luz, pero está pintado en verde. Las paredes están pintadas en verde, que es el color de la esperanza. Y ahí decide esperar a su hija. Le escribe lo que no le ha contado el tiempo que compartió la vida con ella, y sobre la chimenea aparece esa imagen de Miguel Navarro, el hombre sentado. Es un hombre con el pene amputado y, lógicamente, expresa otra amputación, la amputación que para la protagonista, para Julieta, supone la pérdida de su hija. En definitiva, como característica, digo que en definitiva los espacios de representación en el cine de Almodóvar combinan espacio real y espacio construido en estudio. Siempre los espacios de representación en el cine de Almodóvar combinan espacios naturales con espacios construidos, que por otra parte debo decir que es lo habitual en el cine actual. Esa mezcla entre espacio real y espacio construido se da en el último trabajo de Pedro Almodóvar, La voz humana, que acaba de estrenar. En España se ha estrenado en el mes pasado, se ha estrenado en octubre del 2020. La presentó en el Festival de Venecia en septiembre pasado, en septiembre del 2020, pero la presentó fuera de premio, o sea, no en la categoría de premio, la presentó no para concurrir a premio. En Venecia en septiembre, y se ha estrenado en España, no sé, en otros lugares, en octubre de 2020. Se trata, La voz humana de Pedro Almodóvar, se trata de una obra muy excepcional en su filmografía, muy excepcional en su filmografía. En primer lugar, está rodada en inglés. Además, es un corto de 30 minutos de duración. Además, cuenta
con un solo intérprete, la actriz norteamericana Tilda Swinton, y es la adaptación de la obra de teatro homónima de Cocteau. A lo largo de la narración, la mujer espera a que su examante, con el cual ha terminado una relación, venga a casa a buscar las maletas, y un perro también espera a su antiguo amo. Él ha dicho, Almodóvar, que hacer esta obra tan excepcional ha sido un capricho que se ha dado en el momento en el que está preparando lo que va a ser el rodaje de su nuevo largometraje, que tiene previsto que se llame Madres Paralelas. En ese impasse, esperando el rodaje del largo Madres Paralelas, su siguiente largo, que espera rodar el verano que viene, la primavera que viene, empezar el rodaje la primavera que viene, hizo este corto, y que parece ser que es un corto que preparó o pensó o concibió durante el confinamiento. La voz humana, lo concibió durante el confinamiento. He dicho que ha sido como un capricho para darse un tiempo de espera hasta su siguiente largo, Madres Paralelas. Se rodó en Madrid en julio del 2020, ya durante la desescalada, y la gráfica ha colaborado mucho con él, el argentino Juan Gatti, que hizo este póster. Hizo también, Juan Gatti a mí me encantan, me parecen fantásticos, hizo también los títulos de crédito que veis ahí. Bien, pues en esta última obra tan excepcional, en esta última obra tan excepcional, La voz humana, se da un poco esa mezcla de espacios de representación. Por un lado, sigo teniendo espacio de representaciones reales que siguen siendo lugares de Madrid. Es el caso de esta ferretería, se llama Ferretería Delicias, está en la calle Delicias, una ferretería muy conocida, a la cual la protagonista va a comprar un hacha y otras herramientas similares con el perro y un gran bolso para guardar las compras. Debo decir que de las tiendas que aparecen en el cine de Pedro Almodóvar, las más repetidas son siempre farmacias y ferreterías, con lo cual en esta última obra mantiene la presencia de la ferretería, la integración de la ferretería, y la mantiene como un espacio real, o sea, se ha ido a rodar a la propia Ferretería Delicias. No es un decorado de estudio, es un espacio real, tal como está, así es como aparece en la película. En las escenas de interior combina dos tipos de espacios de representación. Por un lado, en las escenas de interior aparece esta nave de rodaje, una nave de rodaje como espacio real, es decir, tal cual es, sin ninguna modificación, sin ninguna transformación. En esa nave de rodaje, la protagonista la recorre de un lado a otro con un magnífico vestido rojo de Balenciaga. Aquí la tenemos en este espacio natural que sin duda es un decorado vacío, que sin duda recuerda a Deauville, o al menos a mí, de Von Trier, al menos a mí me lo recuerda. Esa mujer recorre ese espacio natural de interior, y de ese espacio natural de interior pasa al espacio construido de interior. Es decir, que vuelvo a tener como dos espacios de representación, pero de interiores: el real, la nave de rodaje, y el construido, las habitaciones de su vivienda. Es espacio natural y artificial. Es un poco lo que había hecho Entre tinieblas, decorado más el espacio real del convento. Aquí decorado, por ejemplo, la habitación que vemos a la izquierda, en el espacio real de una nave de rodaje, ¿no? El escenario, este espacio de representación,
tiene las características de las escenografías almodovarianas y que hemos visto que nacen con mujeres al borde de un ataque de nervios, pues son interiores con mucho brillo, con colores muy intensos, con una serie de muebles de diseño que dan modernidad, hablan también de estatus y de buen gusto de sus moradores, y una característica, y es la que sigue haciendo, la colocación de objetos en sus películas, en los decorados de sus películas, de objetos que le pertenecen. Aquí, no sé si se logra ver, aquí, esta es una foto donde aparece él con el actor argentino Leonardo Baraglia y con Pedro y con Antonio Banderas, cuando en su casa, es la casa de Pedro Almodóvar, cuando presenta que va o comunica o presenta el inicio del rodaje de Dolor y Gloria. Lo hace en su casa y aquí vemos que tiene esa estantería, una estantería de Charlotte Perriland, y esa estantería la lleva al rodaje, la lleva, digo, esto estaba aquí de otra manera, la lleva al rodaje de La voz humana que tengo ahí. Bien, y sigue habiendo, por supuesto, sigue habiendo pintura, aparte de todos estos objetos, sigue habiendo pintura, colores brillantes, luz muchísima, apliques de lámparas, cortinas siempre muy destacadas, pero una pintura que vemos ahí, en el fondo una pintura que tiene también un valor simbólico. La pintura es de Chirico, Giorgio de Chirico, Héctor y Andromaca Manaca, en 1917, que habla de una despedida amorosa, de una ausencia. Recoge la salida de Héctor para la guerra de Troya, que contaba Homero en la Ilíada. Es, por lo tanto, una pérdida, una despedida entre amantes, que es, al fin y al cabo, la misma situación que vive la mujer de la protagonista de La voz humana. Bien, pues por lo tanto yo terminaba aquí. Agradecer muchísimo y bueno, y estoy a vuestra disposición por si, sobre todo si Pablo quiere preguntarme algo o algo que pueda aclarar. Con esto estoy a tu disposición de todas las preguntas que quieras hacer. Gloria, realmente fascinante recorrido por la filmografía de Pedro Almodóvar y sobre todo fascinante investigación que, como bien señalabas al principio y me gusta remarcar, digamos, no es una guía turística de Pedro Almodóvar, sino que precisamente lo que imbrica es una concepción fílmica y también una poética que se pone de manifiesto en todo lo que significa el espacio, tanto el espacio real como el espacio recreado. Y en ese sentido te quería preguntar, ciertamente trayendo un poco una definición de Orson Welles al respecto de Fellini. Orson Welles tenía definiciones bastante contundentes cuando a alguien no le gustaba demasiado, y Fellini era uno de los casos en los cuales él no se sentía atraído por su impronta fílmica. Y entonces, cierta vez le consultaron a Orson Welles por Fellini y dijo, básicamente es un provinciano, es el muchacho de pueblo que se deslumbró con la gran ciudad. Y un poco su cine remite a eso, no me resulta interesante. Decía más o menos en estos términos, creo que un poco peores incluso, Orson Welles al respecto de Fellini. Pero no quería dejar de establecer cierto paralelo con Pedro, en el sentido de que él llega a Madrid en el 66, y saber si considerabas que existe un poco de ese deslumbramiento de la mirada de Madrid que con malicia, señalaba Orson Welles, no sin acierto, pero con malicia, para desmerecerlo un poco en el genio extraordinario de Federico Fellini, pero quería saber si considerabas que había cierta analogía en cuanto a este deslumbramiento ante la gran urbe, que significa la mirada de Pedro al referirse a Madrid. Efectivamente, Pablo, efectivamente, es totalmente cierto, ¿no? Bueno, Pedro, sabéis que es de un pueblo de la provincia de Ciudad Real,
y Madrid él lo ha reconocido, he dicho que le deslumbra totalmente, ¿no? Él incluso para él Madrid, y esa Madrid todavía de la dictadura del franquismo, pero para él simboliza la libertad, simboliza la posibilidad de otro mundo, de unas relaciones, de conocer gente, de moverse que no le ofrecía el pueblo donde venía. Es un chico de 17 años también cuando llega a Madrid, ¿no? Entonces, para él ha dicho siempre que queda absolutamente deslumbrado, y yo creo que ese amor por la capital, o esa admiración, más que amor, esa admiración la sublima, le dura hoy todavía, ¿no? Desde los 17 años hasta hoy, y sigue siendo protagonista de su obra. Siempre hacemos la comparación, bueno, la Roma de Fellini, de un Fellini deslumbrado, como contaba Pablo, o el Madrid de Almodóvar, de un Almodóvar deslumbrado, absolutamente deslumbrado. Y él cuenta mucha anécdota, pues dónde iba, al rastro, al Bobbia, dónde se movía, o sea que él es su cine muy autobiográfico, y en esa autobiografía casi de adolescente con 17 años, Madrid ha formado mucha parte de su vida real y, por supuesto, de su vida recreada en las películas, ¿no? Eso es absolutamente clarísimo. Fijaros que luego, últimamente, pues ha ampliado su carta de ciudades, por ejemplo, pues Dolor y Gloria tiene una parte que transcurre en las grutas en la provincia de Valencia, en Paterna, Todo sobre mi madre tiene una parte muy numerosa en Barcelona, Julieta una parte también importante en Galicia, pero Madrid está siempre, porque seguramente siempre está en su corazón, aunque seguro que ahora sus referencias son mucho más otras, pero ese Madrid primero sigue en su corazón. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y considerás asimismo, Gloria, que un poco eso también se transmite en términos narrativos? Porque hay una apreciación muy inteligente del prologuista del ejemplar de Madrid en el cine de Pedro Almodóvar, que es Jean-Claude Seguin, que dice que Madrid es principio y final de los recorridos de los personajes almodovarianos. ¿Coincidís un poco con esta definición? Y quería saber si coincidís, ¿cómo la explicarías? Sí, porque el personaje almodovariano, o muchos personajes almodovarianos, salen de Madrid pero vuelven a Madrid, ¿no? Salen de Madrid pero vuelven a Madrid. Por ejemplo, el papel de la protagonista de La flor de mi secreto, ¿no? Bien, pues cuando está muy mal porque ha terminado su relación amorosa, se va a su pueblo, un pueblo de Ciudad Real, el mismo pueblo cercano de donde es Almodóvar, cerca de Almagro, pero vuelve otra vez a la ciudad, ¿no? O sea, esa idea de retorno, salen, pero vuelven a Madrid. La protagonista de Julieta joven se va a Galicia, pero retorna a Madrid, ¿no? Sí, es una ciudad, porque yo creo que Madrid en Almodóvar es una ciudad de encuentro y desencuentro. Cuando te desencuentras, pero terminas encontrándote y vuelves a la capital en muchísimos casos. Todo sobre mi madre. Cuando muere el hijo, vuelve a Barcelona para encontrar al padre de su hijo, pero termina volviendo a Madrid. Es la ciudad de los encuentros y desencuentros. Debo decir que en este momento él considera, porque ha hecho declaraciones, que el Madrid que él conoció, el Madrid de la movida y posterior, no es el Madrid de hoy, y que es una ciudad mucho más agresiva, mucho más inhumana, mucho menos acogedora, a la cual quiere mucho menos o le atrae mucho menos, ¿no? Como modelo iconográfico, que como modelo iconográfico le atrae mucho menos, pero yo creo que sigue estando ahí, ¿no? En Dolor y Gloria, el protagonista le dice: cuando Madrid era nuestro, ¿no? Volvemos a Madrid porque Madrid era nuestro. Ese concepto yo creo que es el que debe estar en la cabeza de Pedro Almodóvar. Fantástico recorrido que hemos tenido oportunidad de compartir en este encuentro. Bueno, realmente todas las imágenes que describen el trabajo de investigación son formidables. Asimismo, el recuerdo tan cómico con respecto a esa restauración presente en la foto de Félix Murcia, utilizada por Félix Murcia, y que tiene una realidad cotidiana de hace 48 horas nada más. Se me antojó un poco que quizás fuera como una especie de Duomo a la madrileña, que está siempre en restauración. Bueno, pero es una cara sola, pero bueno, habrá que ver qué sucede detrás de eso, pero cómo un poco
también nos permite el cine, y a partir de Madrid en el cine de Pedro Almodóvar, focalizar la mirada en esos elementos arquitectónicos y patrimoniales tan extraordinarios y que nos seducen tanto cada vez que tenemos oportunidad de reencontrarlo, de reencontrar la ciudad, de reencontrar la capital española, ya sea a través de la realidad o a través de la realidad aumentada que significa el cine, que significa la mirada de Pedro. Mi última pregunta sería en relación precisamente a estos recorridos, donde también está presente un poco Argentina y que has señalado también a partir de la figura no solamente de que aparezca Esbaraglia o Cecilia Roth, sino también de Juan Gatti, que creo que es muy referencial al momento de definir una estética y una estética iconográfica dentro de lo que significa la filmografía de Almodóvar. Está muy vinculado, sobre todo también en sus primeras obras, Gatti, con esos afiches tan extraordinarios que hacía para Pedro. Quería saber en ese sentido, como última pregunta, qué similitudes y diferencias encontraste con respecto al análisis de Dolor y Gloria y con respecto a su filmografía previa. Si encontraste muchas constantes que se repiten en cuanto a una poética, si encontraste alguna diferencia muy remarcable con respecto a otras películas, o si pensás que directamente en realidad es un capítulo más, incluso más aumentado por ese carácter pseudo-autobiográfico que señalabas, que nos remite a todas las constantes específicas que estaban presentes en sus anteriores trabajos. A ver, yo creo que estéticamente, Dolor y Gloria mantiene fidelidad a su cine anterior. Decorados muy vistosos, con mucho colorido, mucho movimiento ya de cámara. Ahora tiene la escuela de un gran director, un lenguaje cinematográfico muy vital. Yo creo que en ese sentido es una película que cuando la ves es Almodóvar y también es Gatti, porque yo creo, a mí me llaman mucho la atención en Dolor y Gloria todas aquellas imágenes como médicas, donde él va contando, está en una piscina y entonces va contando que le duele la espalda, que tiene insomnio, que le duele la cabeza, y van saliendo, que es una composición maravillosa de Juan Gatti, van saliendo esas imágenes. O sea, yo creo que estéticamente tiene un componente visual muy potente, que creo que es el componente visual almodovariano. Creo también que tiene muchos recursos técnicos, mucho movimiento de cámara, de un director formado y maduro. Todo eso lo podríamos enlazar con el pasado, pero el personaje, el protagonista, yo creo que es un personaje mucho más intimista, que es un personaje de vuelta, que se recluye en él mismo, ¿no? Se encierra en su cascarón, se encierra en su casa y ya no es esos personajes de Almodóvar, de la movida y posmovida, de mucha calle, es un personaje muy dolido que se encierra en sus cosas y en sus recuerdos. Yo creo que el personaje, la figura, sí que me parece algo distinto el argumento a lo que conocemos de él, ¿no? No es tan expansivo, no es tan intenso, pero sí que color, luz, los efectos visuales y técnicos, yo diría que es fácilmente reconocer a Almodóvar, que a lo mejor no es tanto él como sus colaboradores, porque vuelvo otra vez a la presencia de Gatti, que es como un hilo conductor. A mí me gusta muchísimo. Yo, por ejemplo, ese cartel, no sé si te ha gustado, ese cartel de La Voz Humana. ¿Han estrenado La Voz Humana en Argentina? No, todavía, no ha llegado aquí. Aquí están No, los cines cerrados hasta el momento de realizar esta correcto. Aquí se entrevista. acaban de estrenar en octubre, pero me consta que no va nadie porque el cine, aunque está abierto, es muy limitado ahora en Madrid, muy pocos abiertos, muy pocas sesiones, muy poca gente, pero bueno, que digo que esos carteles y todo el grafismo, los títulos de crédito de Gatti, podría ser un enlace, pero claro, habría que hablar de Gatti dentro de Almodóvar, ¿no? Pero yo, Absolutamente. Y porque que sí, tiene una especificidad absolutamente propia también. totalmente, porque La piel que habito tenía, bueno, todos aquellos dibujitos como dibujitos de médicos, ¿no? De Juan Gatti. Gatti es grande, y yo creo que el trabajo que ha hecho en La Voz Humana es muy destacable. Los sitios de crédito me parecen bellísimos. Y feliz reencuentro entre ¿Sí? parte de un creador que
que ha sido tan fundamental en la trayectoria inicial de Almodóvar. Así que celebramos este reencuentro también con Juan Gatti y Pedro Almodóvar, como celebramos esta presentación de Madrid en el cine de Pedro Almodóvar, gracias a la profesora Gloria Camarero Gómez, que acabamos de compartir una fantástica disertación, y que en buena medida también quiero decirles a nuestros espectadores que expande ciertos horizontes que había presentado de la mano de nuestro querido y recordado José Antonio Martínez Suárez, la profesora Camarero Gómez, en el Festival de Cine de Mar del Plata de 2018, cuando se hizo la presentación in situ en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, en una de las salas, en la sala Nachman del Teatro Auditorium de Mar del Plata, de este ejemplar dentro de aquella edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Esto fue en 2018, ahora en 2020, por parte de Quiné, va a tener la presentación en la 35ª edición, que va a ser también de carácter online, de Plano Detalle, Miradas del Cine Argentino, que es un compilado a través del recorrido de 15 directores que un poco restringe los márgenes de la evolución del cine argentino, pero que intentamos asimismo que sea una suerte de regalo para nuestros colegas y académicos europeos y amigos de todo el mundo que no han podido estrechar el abrazo, no hemos podido estrechar en el abrazo fraterno aquí en el Congreso Internacional que iba a tener lugar en Buenos Aires, y que en buena medida esperamos que estos diálogos permitan un poco reverdecer esa idea junto al anhelo de un reencuentro real muy, muy, muy próximo. Así que dicho esto, quiero señalar que asimismo quedan ustedes invitados a ver la anterior sesión de estos encuentros de cine que tuvo Nancy Berthier de la Universidad de la Sorbonne junto a Susana Margendorf Martínez a partir del trabajo de la muerte de Franco en la pantalla, y que también, de acuerdo al momento en el cual ustedes se acerquen a esta transmisión, van a poder acceder a el encuentro entre Mónica Zatarain, presidente de Arquiné, junto a Lauro Zavala, en un recorrido donde está la teoría y el análisis del film y el estudio sobre el cine latinoamericano, de la mano de 3 libros que componen esta mirada de Lauro Zavala al respecto del cine. Así que, dicho esto, nada más que me queda por agradecer a Gloria Camarero Gómez, de la Universidad Carlos III de Madrid, y realmente esta presentación que enmarca un lujo para quienes hemos tenido oportunidad de compartirla, tanto en vivo en Mar del Plata como ahora, gracias a la tecnología que un poco acorta las distancias que lamentablemente la pandemia obliga. Así que, Gloria, enormemente agradecidos por tu tiempo y enormemente agradecidos por esta presentación. Pablo, muchísimas gracias, de verdad, y ha sido un gran placer, una gran satisfacción y poder veros y poder estar cerca de vosotros. Cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte y esperemos que dentro de nada podamos abrazarnos de verdad aquí o allí, ¿de acuerdo? Un beso muy fuerte para todos. Muchísimas gracias. Así será, y entonces quedamos a un clic junto a Nancy Berthier y Susana Margendorf, y a un clic junto a Lauro Zavala y Mónica Zatarain, y desde ya invitarlos a ver y rever estos caminos que nos permiten soñar nuevamente por transitar la Madrid en el cine, por lo menos, de Pedro Almodóvar. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti. Cuidaros mucho a todos.